De hecho, hay pocas porciones. De hecho, la porción anterior y esta son de las pocas que se habla en toda la Torá acerca de cuál es el motivo o por qué una persona se pone enferma y cómo lo podemos hacer para curarla, para poder curar a una persona enferma. En esta porción tenemos las claves de por qué se produce una enfermedad y las claves de cómo salir de de ese estado. ¿Sí? La palabra enfermedad proviene o se deriva de la palabra inferior. Y ya esto en el latín, ¿no? Al final tiene que ver, ¿no? Incluso pues, podría derivarse o tener una similitud con la palabra infierno, ¿no? Al final, una enfermedad tiene que ver con un estado de conciencia inferior, ¿no? Y este es el motivo, o esto es lo que creen los cabalistas. Es decir, para los cabalistas, el concepto de enfermedad está directamente relacionado, o los años que vive una persona, con el desarrollo espiritual de esa persona. Para los cabalistas no hay, nadie se va de esta vida antes de tiempo. Es decir, cada persona tiene un tiempo fijado y ese tiempo fijado viene con el camino que ha necesitado su alma para entender la lección de esta vida y de este espacio-tiempo, ¿no? Porque los cabalistas creen que también tenemos varias vidas. Todo y que en el concepto cabalista, algún día hablaremos del concepto cabalista de reencarnación, no es exactamente igual al concepto budista de reencarnación. En el concepto cabalista, una persona se puede reencarnar o puede ser visitado, o sea, el espíritu, por ejemplo, de Moisés puede ser visitado por varias personas a la vez. Es decir, no es un concepto exactamente igual. Algún día haremos una clase de reencarnación para poder investigar bien qué es lo que piensan los cabalistas. Pero dicho esto, para los cabalistas, toda crisis, todo momento negativo, toda situación complicada tiene que ver con el hecho de que hemos tenido un estado de pensamiento inferior, es decir, un estado de pensamiento egoísta, ¿no? Y aquí, lo vimos en la porción pasada, hay dos grandes pecados o dos grandes, digamos, motivos por los que una persona se vuelve enferma y porque una persona tiene crisis. Los peores, y todos están derivados de un concepto que es tratar al otro como un objeto. El primero es, digamos, el desperdicio de la semilla, ¿no? ¿Qué es el desperdicio de la semilla? En el caso de los hombres es cuando el hombre derrama el semen en vano y en el caso de la mujer es cuando la mujer tiene relaciones con la menstruación. Digamos que estos dos son los equivalentes y equivale a tirar la semilla en cierta manera, ¿no? Nosotros, eso ya lo vimos en la porción pasada, toda relación que tenemos genera hijos. Tanto si tenemos una relación pues con protección, como si no la tenemos, o como si la tenemos una relación con uno mismo, da igual, toda relación genera hijos, ¿no? Y estos hijos pueden ser ángeles o demonios, ¿no? Y en concreto, la siguiente, toda la porción anterior hablamos bastante de la sexualidad y de todos estos problemas, y en esta porción de Metzora vamos a hablar específicamente de la lepra y sobre todo de la lepra y del motivo por el cual se produce la lepra, que es un significado, tiene que una metáfora de lo que es la enfermedad, relacionado sobre todo con el mal de boca, o sea, la palabra mal usada, ¿sí? La palabra Metzora, como su nombre indica, se llama Motzira, que significa el que saca cosas malas de su boca. Y aquí tenemos un primer punto, es que toda enfermedad tiene un origen en hablar mal del otro, o tratar mal al otro, o tratar al otro como un objeto. Porque en realidad, si existe la famosa ley del espejo, en realidad cuando trato mal al otro, me estoy tratando mal a mí. Cuando, ostras, Cristina, te veo doblada, veo aquí, vemos un doble astral de Cristina. Bien, porque cuando hablo mal de una persona, en realidad estoy hablando mal de mí, ¿no? Cuando tú te juntas con alguien y ese alguien, sobre todo nosotros tenemos un amigo que cada vez que nos juntamos, una amiga, se pone a hablar mal del otro, ¿no? Bueno, en realidad esa persona que habla mal de otras personas está hablando mal de sí mismo, porque te está dando esa sensación de que, bueno, en realidad esa persona no tiene nada mejor que hacer con su vida que hablar mal del otro. Y si odia al otro, en realidad es porque se odia a sí mismo. Y desde este punto de vista es esta famosa ley del espejo. Por eso el cabalista lo que entiende es que lo mejor que puedo hacer es pensar bien del otro y hablar bien del otro, porque eso habla bien de mí. Y hablar mal del otro habla mal de mí. En realidad, no hay el otro, hay solo un espejo donde se rebotan todos los pensamientos que yo lanzo a la otra persona. Entonces, dicho esto, entenderemos que toda enfermedad tiene una pregunta que es, vamos a ver si la persona está dispuesta a hacer su tikkun, si la persona está dispuesta
a poder hacer su rectificación y a poder seguir su camino, o por el contrario, la persona hace que la enfermedad gana a la persona y, digamos, pues destruye esa vasija, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta porción. Como veremos, está toda escrita en clave, hay un montón de claves súper interesantes y vamos a ir desglosándolas poquito a poco. Bien, lo primero que vemos es que en Metzorá se dice que la lepra, antiguamente decían que la lepra existía, dice que tener la lepra era un privilegio. ¿Por qué? Porque dice que antiguamente estas tribus del desierto, que era el pueblo de Israel, dice que estaban en un nivel tan puro que cuando pensaban mal de alguien o hacían algo en contra de las leyes universales, recuerda que la Torá significa la palabra ley, cuando hacían algo en contra de las leyes universales, lo que pasaba es que el mal se les ponía en la piel como una manera superficial, ¿no? ¿Qué es un mal en la piel? Es un mal superficial. Y se sabía que cuando una persona tenía lepra, bueno, había todo un ritual que hacer para curarlo. Ahora bien, en la sociedad de hoy en día, el mal ya no está en la piel. El mal está dentro de la piel. Y eso es lo que es, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Una enfermedad que se desarrolla dentro de la piel y no la ves, ¿no? No la ves hasta que ya es muy grande o a veces, muchas veces, Dios no quiera, es demasiado tarde. Entonces, el punto aquí es entender que la lepra ha cambiado al cáncer o ha cambiado a estas enfermedades que se hacen por dentro. Es decir, ahora el mal está dentro y por eso decían que la lepra era un privilegio, ¿no? De hecho, en esta porción empieza diciendo que dice, esta es la Torá de los leprosos. Y en ningún otro lugar se dice que hay una Torá diferente. Es decir, ¿cómo puede ser que hay una Torá para los leprosos, ¿no? Y es porque existen unas leyes, la Torá significa la palabra ley, y existen unas leyes determinadas por los cuales cómo actuar con una persona, pues eso, que tiene la lepra. El origen, una de las cosas que vamos a ver, y se va a repetir mucho, el concepto y una de las cosas que tenía que hacer una persona cuando tenía lepra, era aislarse 7 días. Nosotros ahora ya sabemos que la palabra 7, el número 7, significa, el número 7 significa el mundo emocional. Entonces, ¿qué nos dice la Torá? El origen del cáncer, el origen de la lepra y el origen de muchas enfermedades es emocional. Y esta porción nos va a explicar cómo purificar nuestras emociones. ¿Qué tenemos que hacer para purificar nuestras emociones? Las emociones son el nexo entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Recordáis que vimos, ¿no? Nosotros sabemos este famoso árbol de la vida. Mediante la acción no podemos llegar al mundo de arriba, ¿no? Por eso hay personas que intentan una cosa una 1000 veces y no me sale. Bueno, es que mediante la acción no vas a llegar solo. Eso sí, sin la acción tampoco. El hecho de que existan 4 mundos, y este famoso Yod-Heh-Vav-Heh, indica que toda manifestación incluye una porción de esos 4 mundos. Y si no hay una porción de esos 4 mundos, no hay manifestación. Entonces, muchas personas nos enfrascamos en solo uno. No, mira, me voy a quedar a pensar, voy a hacer afirmaciones, voy a pensar todo el día, y eso no funciona. Hay personas que dicen, no, siéntelo y el amor vendrá a ti. Siéntelo con mucha fuerza y todo vendrá a ti. Eso tampoco funciona. Otros que dicen, no, actúa, toma acción, acción masiva. Bueno, pero si solo tomo acción, no pienso y no me siento capaz, tampoco. Y por eso a veces intentamos, nos matamos 20 horas a trabajar y tampoco. Lo que conecta mundo de arriba y mundo de abajo son las emociones. Entonces, una vez tomamos acción, el primer paso es la acción, porque es lo primero que podemos hacer en el mundo de abajo, pero luego tenemos que empezar a entender estas emociones. Y si estas emociones no están en acorde, las emociones son como lo que sincroniza el mundo de abajo con el mundo de arriba. Todo caos y toda enfermedad es una desconexión de mundo de arriba y mundo de abajo. Cuando hay una desconexión tan grande que es imposible la vuelta a su estado normal, se produce una desconexión o se produce la muerte. En la porción pasada vimos que todo ser humano tiene una imagen. Dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esta imagen es como el potencial de todo lo que nosotros deberíamos ser. Nosotros estamos creados a esta imagen. Es decir, nosotros somos esto, pero tenemos una imagen que es lo que podríamos llegar a ser en esta vida. El potencial de todo lo que podríamos llegar a ser. Un maestro de Cábala hablaba de este mismo concepto con el ángel de la guarda. Dice, el ángel de la guarda es tu yo del futuro. ¿Qué significa tu yo del futuro? El ángel, el famoso ángel de la guarda que te dice lo que tienes que hacer, lo bueno, es básicamente quién serás tú en tu máximo potencial. Y por eso, porque en el mundo del alma, en el mundo de arriba, no existe pasado, presente ni futuro, él sabe qué es lo que te conviene y él sabe hacia dónde tienes que ir. Y por eso, cuando no estás haciendo lo que tienes que hacer, ese ángel o esa vocecita interior te está diciendo, oye, pero ¿qué haces? ¿Qué haces viendo Netflix ahora o viendo vídeos de gatitos a las 6 de la mañana o lo que sea? Esa voz que te está diciendo que no deberías estar haciendo eso y deberías estar haciendo otra cosa. Porque tu alma
sabe cuál es su destino. Pero el ser humano muchas veces nosotros jugamos a no hacer caso a nuestra alma, ¿no? Como el vídeo ese de veo 1000 señales, veo 11 en el reloj, veo no sé qué, veo todas las señales del mundo, solo hace falta que baje Dios ya a ponerse delante mío y sin embargo miramos para otro lado. No, pero será otra cosa, ¿no? Bueno, pues cuando tu alma te da señales, en realidad es porque tu alma está más allá del pasado, presente y futuro y sabe lo que es. Y eso puede acudir a nosotros como una voz, que es ese ángel de la guarda, que te dice un poco lo que tienes que hacer. Entonces, todos nosotros tenemos esta imagen que Dios ha creado de nosotros. Y en la medida en la que nosotros nos acercamos más a esta imagen, nos sentimos bien. En la medida en la que nos alejamos de esta imagen, nos sentimos mal. Entonces, el punto aquí es que la enfermedad se produce cuando nos separamos tanto de esta imagen que realmente llega un punto en que nuestra alma se vuelve incapaz de hacer tikkun. Y cuando un alma se vuelve incapaz de hacer tikkun, ese alma se muere. Entonces, la muerte es solo la incapacidad del cuerpo por hacer más tikkun, por hacer más su misión de vida, por acercarse más a ese potencial. ¿Sí? Ahora hablaremos más de ello. Y las emociones son el nexo que une, ahora veré vuestras preguntas que veo por ahí. Las emociones son el nexo que une mundo de arriba y mundo de abajo. Mi yo de arriba con mi yo de abajo. ¿Sí? Y estas emociones son las que me dicen si estoy en buen camino, si no, y obviamente tengo cómo gestiono estas emociones, ¿no? También recuerda que hemos visto que el mal muchas veces es visto como un exceso de emociones, ¿no? También en este punto también es importante. Dice, todos nosotros tenemos genes de enfermedades, ¿no? Si tú miras la historia de tu familia, ¿cuánta gente se ha muerto de cáncer? ¿Cuánta gente se ha muerto mucha gente se ha muerto de muchas enfermedades? Todos nosotros, dicen los científicos, dentro nuestro tenemos genes de posibles enfermedades. Ahora bien, dice, es con nuestras bajas emociones cómo las activamos. Es decir, esas enfermedades están como dormidas en el potencial